Permítame presentarme. Soy el capitán Caneo, a sus órdenes. Mucho gusto. Busco a una persona que se llama Pepe o Negro José. ¿Usted lo conoce? Sí, naturalmente. Mire, para Pepe es muy temprano todavía. Partí entrando a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en el año 73. Eso producto de que mi padre y mi madre se conocieron en Bellas Artes, salieron de ahí. Por lo tanto, en mi casa siempre existieron los óleos, los pinceles, las telas. Naturalmente me empujó a intentar meterme a la Escuela de Bellas Artes. Lo logré en el año 73. Creo que alcancé a estar los 2-3 primeros meses y me dio lata. Entonces pensé que no necesitaba estudiarlo, como estar 5 o 6 años, cuando yo pensaba que lo podía hacer en casa, porque yo ya lo venía haciendo, yo ya pintaba cosas. Pero también eso producto de que ya me había picado el bicho del cine. Y me fui inmediatamente a Chile Film. Debe haber sido mayo, ingresé a Chile Films como asistente de cámara, aprendiz de cámara. Al mes siguiente pasé como asistente y la idea era hacer carrera. Estaba incluso en la lista para ir a estudiar cine afuera, el Chile Films. Estamos hablando de la época de Allende. Tenía convenios con el Cine Città en Italia. Entonces había posibilidades de hacer esos intercambios. Yo estaba en una lista posible de irme a estudiar allá. A mí me pilló el golpe de Estado en Chile Film. Fuimos expulsados. Una vez que me fui de Chile en el año 77 a vivir a Suecia, ahí hice curso libre de pintura en la Academia Sueca de las Artes. Es así que he pasado de un poco del cine o de la pintura al cine, pero lo he dejado como una característica de lo que yo hago. Yo hago películas que tienen sus pinturas relacionadas con la historia. O sea, cada película que hago, ahí pueden haber 20 pinturas. Por ejemplo, el largometraje Orcón, tengo una serie que deben ser por lo menos 25 pinturas que corresponden a esa película en distintos momentos. Pero así tengo unas 10, 15 documentales que también tienen su pequeña exposición con las pinturas. O en algunos casos hago las pinturas parte de la trama de la propia película, o en otros casos se proyecta la película y se monta la exposición de pintura, que están relacionadas con el contenido de la película. Entonces mantengo el vínculo pintura-cine, es parte un poco de mi propuesta. Bueno, cuando volví a Chile, sí, el año inicio del 91, tuve 14 años fuera, 6 en Suecia y 7 en Mozambique. Bueno, era un desconocido en Chile. Vine sí en el año 82-83 a hacer 2 documentales clandestinos. Y en el segundo, el que hice en el año 83, de ahí nos pillaron los de la CNI y tuve que arrancar. Cayeron presos algunos de los personas del equipo. Y ahí yo quedé con orden de detención y no pude volver más a Chile hasta el año 89. Quedé con la imposibilidad de volver. ¡Vamos! ¡Encuentren a esos comunistas de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encuentren a esos maricones de mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Muévete! Todos los que hacen cine alguna vez quieren hacer ficción, creo. Yo no he hecho más, ¿eh? No porque no quiera. Es muy difícil financiar una ficción. Esa película, Orcón, que es el golpe de Estado de Chile del 73, pero contado de una manera un poco distinta, yo la venía pensando desde que me fui de Chile, de que tenía que hacer una película que hablara de lo que había sucedido en Chile. Entonces me fui a Suecia y como no podía, estaba estudiando cine en Suecia, pero tampoco podía, no tenía los recursos, no conocía el mundo del cine sueco como para postular a fondo y poder venir a hacer a Chile no era el momento tampoco de venir a hacer a Chile una película sobre la dictadura, tendría que haberla hecho en otro lado. Entonces, como tenía que pasar tiempo, dije, bueno, voy a empezar a pintar esas historias, escenas que se me venían a la cabeza de esa futura película, empecé a retratarlas en telas. Entonces hice una exposición que son, creo que 20 pinturas, y
Y fui pintando y me fui desahogando mientras iba escribiendo, tomando notas, etc. Después me fui a Mozambique, hice ahí 20 películas más o menos, y seguía pintando. Hasta que, bueno, volví a Chile y finalmente, después de unas historias, 2 años después, lo rehice, lo postulé a Carlos Fondar, me gané el 2003, 2012, 40 millones y con ese hice la película, El Horcón, que ya es otro guión y que finalmente el 2006 la fui a mostrar a Cuba. Y bueno, y así nace Horcón y finalmente la pude hacer una vez volviendo acá, que era lo que yo había soñado de que tenía que hacer y que la había ido tratando de hacer en pintura. Y en la película naturalmente tuve que poner una escena de la pintura, donde aparecen algunas de ellas. La exposición, antes de que yo hiciera la película, fue a Cuba, la exposición, al Festival de La Habana, se montó en una galería la exposición de ese futuro proyecto cinematográfico. Cuando yo estaba postulando con el guión, estaba montada la exposición. Se llevó al Instituto Cervantes de Chicago también, estuvo expuesta la exposición. Y acá se mostró en el marco de los festivales de cine Viña, en uno de los palacios, no me acuerdo cómo se llama, muy bonitos que hay en Viña, y en el Festival de Valdivia se hizo también. En el marco del festival se montó en una galería la exposición con estas pinturas. Y después cuando hice la película sumé más pinturas porque ya hice una serie de pinturas que están relacionadas con el rodaje, que son verdaderos fotogramas de la etapa de rodaje. Lo que yo me planteé es que yo desde chico fui siempre a veranear a Horcón, la caleta de Horcón, que hoy día es muy distinta a como era antes. Hoy día es muy grande, mucho negocio, mucha gente. Antes era un lugar idílico, eran poquitas casas, no había luz eléctrica, uno tenía que andar con velas, con chonchones, qué sé yo. Y Horcón era un lugar, no había otro lugar en Chile, donde la diversidad sexual, la movilidad social, habían zonas donde habían casas, condominios, de gente con mucho dinero, pero de izquierda, marihuaneros, todos. Entonces había una onda muy especial y mucho gay. Y se daba eso curioso, de que nadie se incomodaba, nadie insultaba, nadie agredía a nadie por ser distinto. Y sucedía que había una discoteca, el Gloria, que era de un calerano, Carolo, y ese era el lugar de encuentro en las noches. Entonces era muy pintoresco ver a estos grupos, a Luigi y otros, Tomás Vidiel, etcétera, que se disfrazaban en las noches, hacían sus shows. Y al día siguiente tú veías a un pescador con la camisa que le había visto puesta a Luigi esa noche. Y nadie decía nada, todos entendíamos todo, etc. Era muy normal, era una especie de Ibiza, no sé. Pero te estoy hablando de los años 60, 60, hasta los 70 y poco, hasta el golpe. Entonces yo tenía esa imagen de Horcón. Y cuando vino el golpe, dije, entre mi locura, de no hacer una película muy documental, lo tomé como una metáfora de que ese era el sueño, la utopía que se había planteado el gobierno de Salvador Allende, de un país más libre, un país donde se respirara, todos pudieran convivir en la diversidad, en todo, la movilidad social realmente existiera, y eso era Horcón, en el fondo. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una película donde el golpe de Estado sea en Horcón. Y bueno, y ahí nace la locura de hacer la película en Horcón, el golpe de Estado, etc. Y quise arriesgarme a hacer una película con el tema probablemente más dramático de la historia de Chile, pero contado de una manera... Hay gente que la ha visto y me han dicho, mira, esta película la podría haber hecho Kaurismäki, el finlandés, y todos la habrían aplaudido. Pero la hace un chileno y nadie la ve. La ignora. Es una película que se ha visto poco, a pesar de lo poco, ganó el premio a la mejor fotografía, el Pedro Siena, un compañero aquí de la amiga, Arnaldo Rodríguez, un exalumno del Arcis, ganó el Festival de Viña con la banda sonora también, a pesar de todo, ¿no? Se ha mostrado afuera, pero pasó desapercibida acá.
No tanto probablemente por la película en sí, sino que no tuvimos una buena promoción, una buena campaña de exhibición. No teníamos recursos casi. La película Orcón, yo conocí a mi esposa, con la cual estuve casado 25 años, la diplomática sueca, en Orcón. Y hay mucha historia, entonces después nos fuimos, después la historia de la película es las cenizas de este chileno, que yo la película la pongo que se va a Alemania, pero en la realidad es un poco de mi historia. Tu biografía. Claro. Sí, yo era el personaje un poco de Orcón, con el negro José, que es mi gran amigo, que es un pescador de Orcón, que lo interpreta Alejandro Castillo, pero que la película en algunas escenas cuando está Copelo haciendo unas escenas de levitación, en la barra está el negro José, el pescador, sentado ahí como extra. Orcón es un intento de contar un poco el sueño del proyecto de Salvador Allende, de la Unidad Popular, en los años 70, de transformar a Chile en un país más humano, más abierto, más amplio, sin grandes diferencias sociales, de clases. Sueño que se vio truncado por el golpe de Estado. Y Orcón un poco intenta contar esa historia, pero desde un lugar que se llama Orcón, que existe naturalmente hoy día, pero que es muy distinto a lo que era antes. Entonces quise retratar el golpe de Estado, el hecho de ver morir ese sueño en Orcón, como la metáfora de aquello que Salvador Allende intentó implementar en este Chile. Y Orcón reflejaba un poquitito eso, un lugar medianamente idílico, al cual daba realmente un gusto visitar. Bueno, y ahora yo quiero invitar a los vecinos de aquí, que ven, ojalá todos los días, nuestro canal de la Universidad de Santiago, que vean esta película. Los invito a ver Orcón, al sur de ninguna parte, por Santiago Televisión.